Y bien, iniciamos. Recordemos que estos archivos yo ya se los pasé a ustedes por medio de nuestros medios de comunicación que serían las redes sociales. Bueno, aquí el día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama triggers. Bueno, la forma correcta es así, ¿no? De repente en internet lo podríamos encontrar como desencadenadores, así se conoce mayormente, ¿sí? Pero de manera profesional, pues bueno, siempre que nosotros trabajemos en base de datos, dices, vamos a hablar de triggers. Bueno, ¿qué es un trigger? Para empezar, los triggers, así se le conoce técnicamente trigger, y ya una explicación como en español sería que es un disparador o un desencadenador. Bien, ¿qué es? Un trigger, disparador o un desencadenador. Probablemente en algún curso les digan, el día de hoy vamos a trabajar con desencadenadores. Bueno, cuando les dicen trabajar con desencadenadores, les van a decir que van a trabajar con un trigger. Bueno, ¿qué dice? Es un tipo de procedimiento almacenado que se ejecuta cuando se intenta modificar los datos en una tabla o vista. Entonces, ese trigger, en general un trigger se parece a un procedimiento almacenado. Más adelantito voy a explicar cuál es la diferencia cuando hagamos la práctica. Entonces dice, se define para una tabla o vista específica y dice, son una gran herramienta para controlar las reglas de negocio más complejas que una simple integridad referencial. Los desencadenadores, triggers y las sentencias que desencadenan su ejecución trabajan unidas como una transacción. Entonces por ahí escuchamos algo importante, dice, es algo importante para controlar las reglas de negocio. ¿Qué son las reglas de negocio? Bueno, nosotros recordemos que estamos creando base de datos. Obviamente una base de datos se va a crear para solucionar un problema en una organización. Y luego esa organización tiene reglas de negocio muy comunes. Por ejemplo, les explico. Existe, a ver, por aquí ya me salí. Bueno, existe, por ejemplo, una regla de negocio, no sé, en el tecnológico, o una regla de negocio para ingresar al trabajo. Y entonces, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? La regla de negocio es que tú tienes 10 minutos de tolerancia. Entonces, eso se podría considerar una regla de negocio, es decir, un elemento en la organización que de alguna forma depende de los datos. Por ejemplo, a un trabajador, cuando entra tarde, le descuentan. Probablemente a nosotros como docentes, si llego tarde, me descuentan la hora. Pero a lo mejor el tecnológico tiene una regla de negocio y esa regla de negocio dice, tú puedes llegar 10 minutos tarde, tienes 10 minutos de tolerancia. Entonces esa se considera una regla de negocio. Pero por ejemplo, en el tema que vamos a hablar acá, en base de datos también existen algunas reglas. Por ejemplo, si una empresa tiene su inventario, ¿no? Tiene su inventario, hablemos de una ferretería. Esa ferretería tiene obviamente las herramientas como picos, palas, cualquier cosa que se venda en una ferretería. Bien, entonces una regla de negocio es que cuando un cliente dice, ¿sabes qué? Yo quiero llevarme una pala, y si el cliente le vende esa pala, pues que esa pala sí exista en el inventario, ¿no? Porque no podría entrar al sistema y decir, voy a vender una pala, le da el ticket al cliente, le cobra y después le dice, ¿sabes qué? Ya no tengo palas. Eso sería algo ilógico en lo que es la administración de los datos. Y por tal motivo a eso se le llama regla de negocio. Por eso dice, son una gran herramienta para controlar las reglas de negocio más complejas que una simple integridad referencial, como por ejemplo la llave primaria y la llave foránea. Los desencadenadores o triggers son las sentencias que desencadenan su ejecución, trabajan unidas como una transacción, o sea, se ejecutan automáticamente. Bien, ¿cómo funciona? Un trigger se asocia a un evento. El trigger por lo regular se asocia a tres elementos importantes: para insertar, para actualizar y para borrar, sobre una tabla, y como lo dice la teoría, sobre una tabla o sobre una vista. Entonces, un trigger se le puede decir, tú te vas a ejecutar cuando yo inserte, tú te vas a ejecutar cuando yo actualice y tú te vas a ejecutar cuando yo borre de manera automática. Dice, si se intenta modificar, agregar, actualizar, eliminar datos de una tabla en la que se definió un disparador,
para alguna de esas acciones, ya sea para inserción, para actualización o para eliminación, el disparador se ejecuta automáticamente. Entonces, a ver, la clase pasada estuvimos haciendo algunos procedimientos almacenados. Hicimos procedimientos almacenados, por ejemplo, para insertar. Hicimos un procedimiento almacenado, no me acuerdo muy bien para qué lo hicimos, pero creo fue un procedimiento almacenado para hacer una búsqueda, fue un procedimiento almacenado para insertar un dato. Y ya recordé, estuvimos haciendo los procedimientos almacenados para el estacionamiento, donde nosotros ejecutábamos un procedimiento almacenado para obtener la hora, y en esos procedimientos almacenados hicimos una resta de fechas. Entonces eso es lo que hicimos la clase pasada. Entonces, hicimos un procedimiento almacenado y hoy vamos a hablar de triggers. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el procedimiento almacenado se manda a llamar explícitamente y el trigger no. El trigger se asocia a una inserción, a una eliminación y a una actualización y se ejecuta automáticamente. Ahorita lo vamos a ver. Sintaxis básica. Para crear un trigger, bueno, está aquí la sintaxis básica. Ya saben que es como todo en base de datos, tiene una sintaxis. Entonces tenemos ahí la sintaxis que sería create trigger y le vamos a poner el nombre del disparador, o sea, debe tener un nombre porque al fin y al cabo es un objeto de base de datos. Después le vamos a indicar en qué tabla la vamos a poner, por ejemplo, on alumnos, on venta. Y después le vamos a decir en qué evento se va a ejecutar. Y esos tres procesos podrían ser for insert, for update y for delete. En esta clase solamente vamos a ver el for insert, pero en la tarea les voy a subir una práctica con for update y for delete. Y ya después la palabra reservada as y las sentencias. Y es así como funciona el trigger. Bueno, entonces aquí dice, un desencadenador, aquí hay una regla importante, ya, esta es la sintaxis básica. Entonces, nombre del trigger, nombre de la tabla y el evento en el que se va a ejecutar, ya sea al insertar, al actualizar o al eliminar. Y bueno, ustedes ya saben que después de la palabra reservada as van todas las sentencias que quieren que haga el trigger. Bueno, dice, un desencadenador para inserción de registros genera automáticamente una tabla en la caché de la información que intenta añadir. Esta tablita se denomina inserted y es a través de esta tabla que se puede hacer comparaciones en otras tablas. Bueno, ahorita lo vamos a ver con la práctica porque podría ser un poco difícil, pero bueno, les explico. Cuando tú haces un trigger, como vas a hacer operaciones, por ejemplo, le vas a decir, oye, si yo voy a vender un producto, lo que quiero hacer es que del inventario, si yo vendo una pala y en el inventario tengo 10 palas, entonces si vendo una pala y tengo 10 palas, cuando yo la venda quiero que en el inventario me queden 9. O por ejemplo en una biblioteca, cuando yo preste el libro, quiero que el estatus del libro me diga prestado. Y cuando yo lo devuelva, quiero que el estatus del libro me diga devuelto. Entonces, ahí se hacen diferentes tipos de comparación. Entonces, cuando se crea un trigger, hagan de cuenta que se crea como una copia. Una copia de la tabla, una tabla virtual. Y esa tabla virtual, si el trigger es para insertar, se llama inserted. Si el trigger es para actualizar, se llama deleted. Y si el trigger es para actualizar, bueno, para utilizar tiene también un nombre específico. Son algunos datos importantes, pero bien, vámonos a la práctica. Entonces, para la práctica lo que vamos a hacer es, nos vamos acá, nos vamos a conectar. Bueno, creo que no se quiere conectar, seguramente tengo detenido el servicio. Bien, hasta aquí, hasta el momento, ¿alguna duda sobre la teoría de triggers? Por ahí mándenme un mensajito o escríbame, por favor. Ok, vamos, ahorita tal vez las dudas que surjan las vamos a arreglar en la práctica. Gracias, compañero. Así era, no tenía encendido el servicio, lo voy a encender. Y ahorita en la práctica, a lo mejor ahí sí salgan algunas dudas. Y ahí vamos a explicar esta teoría.
Bien, pues nos vamos a conectar ahorita que cargue el servicio y vamos a abrir el ejemplo de triggers. Y más al finalizar la clase vamos a ver cuál es la diferencia entre un trigger y un procedimiento almacenado. Se parecen, pero no son iguales. ¿Sí? Un momentito, ¿saben? Voy a conectar la computadora. Olvidé conectarla y va a necesitar corriente. Bien, entonces abro acá esta información. Me puedo conectar y abro el archivo llamado ventas. Bien, ahí ya lo tenemos. En un momentito lo voy a explicar. Bien, listo, estamos listos. Bien, por ejemplo, aquí tenemos se llama inventario. Voy a revisar que aquí no tenga ninguna llamada inventario. Ustedes saben que le podrían cambiar nombre. Le podrían poner inventario 2 o práctica de triggers. Bien, entonces este inventario tiene tres tablas. La tabla productos, la tabla compras y la tabla ventas. Obviamente, pues es como en un inventario representa las entradas y las salidas. Voy a ejecutarla rápidamente y vamos a ir explicando. Entonces creo la base de datos inventario, lo ejecuto, se tiene que crear sin ningún problema. Posteriormente voy a usar la tabla inventario, ¿sí? Y después voy a crear la tabla productos, ¿sí? La tabla productos que bueno tiene estos campos que sería ID producto, el nombre, el precio, la existencia y la descripción. En general vamos a estar trabajando con la existencia y después también un poquito con el precio. Obviamente, como en un inventario, se realizan compras. Aquí tenemos la tabla compras y esa tabla compras, pues obviamente se hace una compra. Y de compra, producto, cantidad, precio compra, total, descripción. Y también se utiliza la tabla ventas. Y de venta y de producto, cantidad, precio, total, descripción. ¿Sí? Entonces se vende y se compra. En pocas palabras, más o menos, el proceso que se quiere representar sería: tengo un inventario en el cual en el inventario tengo datos, de un inventario, por ejemplo, de una ferretería. Entonces la lógica me va a decir: cuando yo vendo, sale mercancía del inventario. Y cuando yo compro, regresa la mercancía al inventario. Sí, incluso a veces cuando tú llenas el inventario de tu negocio, podría ser que cuando tú compras, a lo mejor regresas mercancía al inventario y podría ser que exista una modificación de precios. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor tú compraste, no sé, los precios van cambiando. Entonces, aparte de que incrementaría, podrías modificar el precio. Bueno, la tendencia es que suba, ¿verdad? Pero podría ser que algo baje. Productos, sí, de producto, nombre, precio, existencia. Ventas, cuando vendemos, sale del inventario y cuando compramos, entra al inventario. ¿Sale? Entonces así lo vamos a tener. Ahora vamos a agregar unos datos. Por ejemplo, vamos a insertar un producto. Estamos haciendo de cuenta que es de una ferretería y insertamos que dice insert productos y vamos a insertar el producto 1, que sería una pala, y que por ejemplo la pala cuesta 100 pesos y tenemos 100 piezas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en productos, acuérdense que productos tiene el nombre, el precio, la existencia. ¿Estás de acuerdo? La existencia
y el precio. Entonces el precio es 100 y la existencia son 100. Tal vez ahí le debíamos haber puesto un cambio para que no nos fuera a confundir. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora viene aquí un trigger. Dice, un descuento que se venda, un descuento que cuando se venda disminuya la cantidad de productos, de tal manera que productos, cantidad, va a ser igual a cantidad menos la cantidad de ventas. ¿Qué significa entonces? Que si yo tengo 100 palas, entonces llega un cliente y dice, ¿sabes qué? Tú tienes en tu inventario 100 palas. Ok, quiero 50 palas. No sé, ahorita que anda, no sé, imagínense que va a haber un proyecto colectivo y alguien dice, voy a comprar 50 palas. Entonces lo correcto es, dices, ok, si tengo 100 palas en el inventario y voy a vender 50 palas, pues me quedan 50, ¿no? Es algo lógico. Pero en programación no es tan sencillo porque ahí lo tendremos que hacer. Entonces aquí tenemos un trigger. Nuestro primer trigger que dice create trigger se vende. La sintaxis básica es, dice que la palabra reservada create trigger, nombre del trigger, y después en qué tabla se va a agregar y para qué evento se va a hacer. En este caso va a ser for inserted. ¿Qué va a hacer cuando se venda? Cuando se venda, entonces aquí dice, cuando se venda, haz, tal vez aquí le voy a bajar para que se entienda un poquito mejor, así, haz y está el cuerpo. Entonces mira, dice, ¿sabes qué? Cuando se venda, lo que vas a hacer es actualiza productos, que sería esta tabla, y modifícale, asígnale a existencia, va a ser igual a existencia, es decir, 100 menos la cantidad que se va a vender. De la unión de productos, ¿de acuerdo? Productos P, unión con inserted I, ¿de acuerdo? Entonces dice, acuérdense que decía ahí la teoría, ¿sabes qué? Cuando se crea un desencadenador, se crea una tabla virtual llamada inserted. Entonces hagan de cuenta que le va a sacar una copia a esta tabla y después va a ir y va a decir, ok, en existencia lo que voy a hacerte es lo que tienes menos la cantidad que yo venda. Y la cantidad que yo venda, lo que voy a hacer es te lo voy a restar, donde el ID1 sea igual al ID1 de tu tabla. Entonces hace una comparativa con una tabla virtual llamada inserted, que al fin y al cabo inserted sería exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces por ahí vamos a ejecutar el inventario. ¿Sí? Entonces por acá ya tenemos nuestro desencadenador. Voy a ejecutarlo. De acá, create trigger se vende. Lo voy a ejecutar. Execute. Y bueno, se ejecutó el desencadenador. Obviamente el desencadenador es un elemento. Así como se crea, también se puede eliminar. ¿De acuerdo? Y obviamente para eliminar sería .trigger y el nombre del trigger. Aquí si nosotros buscamos, aquí en inventario, también nos van a aparecer los triggers. Bueno, ahorita les digo dónde están. Aquí, entonces ya tenemos el inventario. Ya hicimos el trigger y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a insertar una venta. Lo que voy a insertar es la venta 1 del producto 1 y voy a insertar 50 de palas trooper. Entonces lo que voy a hacer es, ejecuto la venta y aquí la tabla ventas tiene un trigger. Y este trigger lo que hace es decirle, ¿sabes qué? Cuando tú vendas, dame acceso, voy a ir a la tabla productos y le voy a restar la cantidad que tú vendes. Le voy a dar clic en ejecutar. Y si aquí observan, en la parte de abajo ya nos dice 2 registros afectados. ¿Por qué 2 registros afectados? Uno, el que se insertó porque de por sí íbamos a insertar. O sea, en la tabla ventas de por sí íbamos a insertar. Y el otro, porque como estaba asociado a un trigger, entonces a la hora de insertar acá,
fue a la tabla productos y dijo, ok, vamos a vender un producto que se llama pala y entonces voy a restarle la cantidad que tiene menos lo que le voy a vender y en total me van a quedar 50. Y ahora aquí vamos a ver los select. Vamos a poner acá select asterisco from y le vamos a poner ejecutar. ¿Están de acuerdo? Es decir, aquí tenemos la tabla productos. La tabla productos es aquí arriba. Esa tabla de productos dice ID producto 1, nombre pala, precio 100 pesos, pero ahora tengo ¿cuánto de existencia? 50. ¿Por qué tengo 50? Bueno, de hecho acá está un poco confuso, ahí les pido una disculpa. Como esto no lo estamos validando, aquí yo creo que el precio debería ser igual 100, ¿no? Para que no se me confundan. Bueno, si aquí el precio está en 100, aquí el precio está en 100. También tendríamos que hacer un trigger o un desencadenador que tomara el precio para no estar haciendo la cuenta. Pero bueno, en este ejemplo no lo hice así y una disculpa porque los puedo confundir. Como aquí dice precio 100 y aquí dice precio 60, entonces uno se podría confundir. Creo que lo correcto sería que aquí dijera 100. Pero bueno, no es el caso de este ejemplo. Dice aquí la venta 1 con el producto 1, cantidad 50, precio 50. ¿Qué es lo que hizo? Insertó este registro en la venta, pero este registro afectó a la tabla de productos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un trigger y un procedimiento almacenado? Bueno, la diferencia es la siguiente. El procedimiento almacenado tú lo mandas a llamar directamente. Tú le puedes decir, ejecuta el procedimiento de almacenado para actualizar el inventario. Y la diferencia con un desencadenador, que ese desencadenador se llama automáticamente. Es decir, el procedimiento almacenado lo tienes que llamar explícitamente y el procedimiento almacenado se llama automáticamente. ¿Sí? Y bien, vamos aquí a hacer otro trigger. Dice, creamos un desencadenador para obtener el total. Aquí está un poquito mal total, vamos a ponerlo. Entonces vamos a hacer un total. Create trigger total, que es lo que vamos a hacer ahora del total. Dice, ¿dónde? En la tabla ventas, for inserted. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es sacar el total. Y vamos a hacer un update. En la tabla ventas, que sería esta, vamos a sacar el total y va a hacer vete a cantidad por precio. Entonces dice, ¿sabes qué? ¿Cuántas cantidades? Aquí, cantidad 50 por precio y ahora sí va a tomar el precio de arriba. Porque el precio de arriba va a ser de la otra tabla. Bien, entonces vamos a colocar aquí create trigger total, vamos a ejecutarlo. Ejecutamos, execute y ya se ejecutó y entonces creamos el desencadenador. Y ahora lo que va a hacer es que vamos a obtener el total de la venta de manera automática. Entonces vamos a insertar aquí y estamos diciendo que vamos a comprar 20 palas y entonces vamos a colocar aquí la ejecución y ahora hizo 3. ¿Por qué hizo 3 ahora? ¿Por qué hizo 3 afectaciones? Fíjense, la primera obviamente insertó en la tabla ventas. La segunda fue a la tabla productos y descontó la cantidad. Y la tercera, en la tabla ventas, calculó automáticamente el costo de la venta. Entonces ahora vamos a ver que el total sea correcto. Lo vamos a ejecutar. Y aquí dice, ¿sabes qué? Si compramos 20 cantidades a 60 pesos, son 1200. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos sistemas, principalmente en qué sé yo, en NetBeans, y en esos sistemas luego esto es lo que nos falla, ¿no? En ocasiones los alumnos dicen, pues ¿sabes qué? Sí, voy a hacer la venta, pero la venta no la calculan automáticamente. Entonces, esta venta ahorita la estamos calculando específicamente de la base de datos. Entonces, como yo les comentaba, ¿por qué de la base de datos? Bueno, porque como administradores de base de datos debemos proteger la información. Imagínate que estos sean datos reales. O sea, que tú sí efectivamente estés llevando la base de datos de una ¿cómo se podría decir? De una tienda grande.
Y si alguien está haciendo un sistema y te dice, oye, yo quiero calcular los precios, quiero hacer un desencadenador que cuando venda reste el producto. Tú como administrador de base de datos, si esa base de datos ya está en producción, tú no puedes detenerla y decir, sí, tómale, borra lo que tú quieras o actualiza lo que tú quieras. Creo que lo correcto sería que no hagas eso, y lo que uno tiene que hacer como administrador de base de datos es validar esta información, esas reglas de negocio. Porque una regla de negocio es, ok, si yo tengo un producto y ese producto sale, pues obviamente se resta al producto principal. Si yo tengo un producto y voy a hacer una venta, pues hay que hacer una operación directamente, porque si no, mis datos pueden ser erróneos. Bien, voy a terminar esto.